perfecto porque Él lo ha dicho. Su palabra es viva y es poderosa porque hay un pacto que nos respalda en todo lo que Dios hace. Abraham e Isaac, déjeme decirlo de esta manera, y vamos a ver una imagen que nos va a ayudar para ir entendiendo lo que estamos declarando. Déjeme decirlo así. Abraham e Isaac tenían la esperma multiplicadora. Dice la palabra que Abraham recibió la promesa divina, que su descendencia sería numerosa y que se multiplicaría grandemente. Cuando Dios hace las cosas, las hace de esa manera. Ahora la palabra nos trae luz. Para diferenciar las distintas descendencias. Por un lado usted tiene ahí cómo Agar concibió de Abraham. Abraham, todavía sin ser Abraham. Y dio a luz Ismael. Lo hemos compartido la semana pasada. Porque Ismael vino de Abraham, a quien Dios le dijo que lo multiplicaría grandemente. La descendencia de Ismael es muy grande. Se han multiplicado y se siguen multiplicando aún en nuestros tiempos. Y están invadiendo la tierra, están llenando la tierra. Pero el apóstol Pablo, hablando de la descendencia de Ismael, por causa de Abraham, una descendencia muy numerosa, pero sin embargo, Agar da hijos para la esclavitud. Agar en Ismael da hijos para esclavitud. Es una realidad. ¿Por qué? Porque no operó la fe. Fue una acción, entre comillas, bien intencionada, de una Sara que supo que los años se le habían ido y estéril. Y algo que se acostumbraba en Oriente, tomar una esclava y concebir, y cuando ella daba a luz tenía que hacerlo en las piernas, en las faldas de la persona que era su señora, su ama. Pero tenemos otra realidad. Y si ustedes miran ahí en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 10, porque nuestro tema, multiplicación por gracia, pero es necesario entender que de Abraham hay dos líneas, como ya lo hemos mencionado, pero volvemos a decirlo. Si usted mira Romanos 9:6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos
los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. Acá está la diferencia. Dos descendencias. Hijos según la carne, hijos según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. ¿Qué quería decir? Que en ambos estaba la palabra de bendición, de tener una descendencia muy grande que se iba a multiplicar. Pero el apóstol ya nos hace esta diferencia. ¿Por qué? Porque de Isaac vino un Jacob. Ahí las 12 tribus, los hijos de Jacob. Y así la descendencia a través del tiempo y del tiempo. Pero Pablo llama a todos esos descendientes de Israel hijos según la carne. Pero Pablo justamente está aclarando que Dios había dado promesa y la palabra profética proclamada por el Señor era que en Isaac sería llamada descendencia. Entonces Pablo está diciendo algo que es muy fuerte. No todos los que son israelitas son hijos de Dios. Son descendientes de Abraham, claro. Y la bendición en el pueblo de Israel hasta el día de hoy también se cumple. Se multiplican. Pero eso no significa que son hijos de Dios. Ahora, eso es fuerte. Pero hubo muchos en la línea de la descendencia de Abraham, en la persona de Jacob, Israel, que sí conocieron el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa era que en Isaac sería llamada descendencia. Entonces algo operó en la vida de todos ellos. Podríamos mencionar muchos que tenemos en la Biblia. Un mismo Jacob, un José, un Moisés, un Daniel, un David y cuántos otros. Pero ¿qué pasó con ellos para que ellos sí, además de ser descendientes según la carne de Abraham, pasaran a ser descendientes según la promesa? ¿Qué es lo que tenía que estar presente? La fe. La fe. Por eso Hebreos 11, como lo hemos visto, nos habla de un listado pequeño pero significativo de hombres que por la fe, porque eso es lo que estuvo presente en Abraham, el padre de la fe. Eso es lo que estuvo presente en la vida de Isaac. Pero ¿cuál era el fin de la promesa? Que en Isaac sería llamada descendencia. Ahora ahí ya judíos, pero no judíos también, pasaron a ser de esta línea la descendencia bendita. Y ahí opera también una ley, y es la única ley para una descendencia bendita. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque en Isaac era tipo y figura de Jesús. Por eso Dios le dijo a Abraham,
preséntame tu hijo, sacrifícalo. Pero no lo pudo matar, ¿por qué? Porque no era él el Mesías, pero era tipo y figura del Mesías. Ahora Jesús sí. Jesús vino, el Cordero de Dios, quien dio su vida en la cruz, murió y Dios lo resucitó. ¿Por qué? Porque había una promesa, porque había un pacto. Por eso el nuevo pacto en su sangre, en la sangre del Cordero que derramó su vida. Y ahí está presente la ley de la descendencia bendita. Y la ley de la descendencia bendita, sabemos muy bien, la podemos expresar como lo estamos haciendo en este tiempo, que es una descendencia que se multiplica, se multiplica. Es una ley. No es que los descendientes, según la promesa, intentan, se esfuerzan. No, es una ley de vida. Ahora, ¿qué se necesita? Fe. Y eso es lo que vamos a recalcar a través de esta revelación de lo que es la gracia. Entonces, ¿qué es lo que Dios entendió, vio y encontró en Abraham? Fe. El padre de la fe. Y ahí está Isaac, el padre de la promesa. ¿Por qué? Como dije, y vuelvo a repetirlo, en Isaac sería llamada descendencia para ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y ahí estamos nosotros. No somos judíos según la carne, descendientes de Abraham. Pero ese es el misterio del Evangelio. Eso es lo que Pablo comenzó a predicar y a enseñar. Que hijos de Dios son los que conocen a Dios por la fe, son salvos según la gracia, conforme a la gracia de Dios. Y entonces son hijos de Abraham. De ese Abraham que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ese mensaje del Evangelio es revolucionario. Entonces hay 3 líneas y hay que diferenciarlas y reconocerlas. Los hijos para esclavitud, hijos según la carne, y ahí está el pueblo judío, pero hijos según la promesa, ahí está la iglesia. Ahí estamos nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, déjeme decir algo más. ¿Qué no estuvo presente en Agar? La voluntad de Dios, el propósito de Dios, la fe de Dios. No fue conforme a la fe, no fue conforme a la fe. Ahora con Sara es muy interesante lo que la palabra también nos enseña de Sara. Ustedes recuerdan Hebreos capítulo 11, versículo 11. En esa lista de hombres de fe aparece una Sara. Y dice ahí en Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, pero por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. ¿Recibió fuerza para qué? Para concebir de Abraham. ¿Quién tenía la esperma de esa gran herencia, de esa gran descendencia, de esos hijos de la promesa? Abraham. Ahora, a Sara entonces recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué dio a luz? A los 90 años. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tiene que ver con promesa.
con promesa. Por eso, en esta imagen, como fruto de la obra de Jesús, que es la cabeza, déjeme decirlo con mucho respeto y que se entienda y que no se malinterprete. Abraham tenía la esperma de la bendición, de la multiplicación. ¿Qué necesitó Sara? Fe, la misma fe de Abraham, para recibir fuerza y concebir. Hola. Y por eso dio a luz un hijo, Isaac, padre de la promesa. Y en Isaac, y de Isaac, por la fe, vino Jesús, quien ahora es cabeza de la iglesia. ¿Qué es Jesús? Cabeza de la iglesia. ¿Quién tiene el poder de dar a luz una descendencia bendita? De Jesús. ¿Pero qué se necesita? ¿Qué se necesita? Un cuerpo. Porque Abraham solo no podía traer un Isaac. Entonces se necesita un cuerpo para que haya descendencia. ¿Qué es lo que dijimos recién de Sara? Que le creyó a Dios. Porque hubo fe. Porque fue movida por la fe. Y esa fe, lo que hizo en Sara, es producir lo que era imposible. ¿Por qué? Porque por encima de su realidad humana, como mujer, estaba la promesa de Dios. Estaba la fe de un Abraham. Y por eso ella pudo concebir de Abraham. Ahora, esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Ese es el resultado de la promesa. Que la iglesia es cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que operar en el cuerpo? La misma fe de la cabeza. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso Jesús sembró la fe en todos los corazones. Esa es la dispensación de la gracia. Que Jesús vino a sembrar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué? Para que se manifieste en lo que estamos hablando, esta ley de la descendencia bendita. Hola. Entonces lo que operó en Sara fue la gracia de Dios. Y vamos a ver lo que significa. No fue la capacidad humana de Sara, no fue la buena voluntad de Sara, porque ya cometió errores, había cometido errores con Agar. No tenía que ver con decir, bueno, Abraham lo tiene todo. De él surge la bendición. No, ¿qué era necesario? Fe. ¿Qué era necesario? Fe. ¿Para qué? Para creer en lo que Dios le había dicho. Y así es con la iglesia. Si no hay cuerpo, aunque la ley es firme y terminante y nadie puede rebatirla, anularla, limitarla y echarla fuera. Si no hay cuerpo, no hay descendencia bendita. Si no hay cuerpo, no hay multiplicación. Hola. Por eso la iglesia ha sido llamada
y déjeme decirlo otra vez con mucho respeto, para que la esperma de la cabeza alcance el propósito, que el cuerpo de hijos, para la gloria de Dios. Ahora, esto es lo que la palabra enseña, esto es lo que Pablo entendió. Lo que estamos diciendo no es nada que nosotros podamos decir como gente creativa de ideas sublimes, maravillosas, espirituales. No, eso está acá en la Biblia. Hoy la iglesia de Cristo es cuerpo para dar hijos según la promesa. Pero si no opera la fe, todo esfuerzo es inútil. No hay posibilidad alguna. Los que son de la fe son los verdaderos hijos de Abraham. Y eso significa que hay abundancia en la multiplicación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora estamos declarando multiplicación por gracia. ¿Por qué enfatizamos ahora la gracia? Y déjenme decirles una definición personal. Porque no hay, si usted busca, no hay muchas definiciones que digamos sobre este tema. Casi es un tema desconocido. No se entiende, pero yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar en estos 2 días para ir captando más y más lo que significa la gracia. Entonces yo voy a pasar acá una imagen, me van a ayudar para entender un poquitito, una definición personal sobre la gracia. Presta atención lo que tenemos aquí. Es un estado de salud sin medida, colmado totalmente, por cuanto así es el Dios que se dio a conocer a los hombres en la persona del Hijo. Entonces, hablar de la gracia es un estado de salud que no tiene medida. Un estado de salud infinito, colmado totalmente, ese estado de salud, colmado totalmente. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que se dio a conocer en la persona del Hijo. Estamos hablando de la gracia, la gracia. Es interesante, en el Nuevo Testamento se repite numerosas veces la palabra gracia, 170 veces. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo nosotros en este tiempo, la dispensación de la gracia. Pero tenemos que darle lugar a la gracia y tenemos que entender, aunque no responde si entendemos o no entendemos, pues sí para captar la grandeza de la gracia de Dios. Algo más. Es la calidad máxima de vida de Dios. Es la calidad máxima de vida de Dios que otorga al que cree una capacidad no propia del hombre para vivir lo sobrenatural. ¿Se entiende? Hola. Hablar de la gracia es la calidad máxima de vida de Dios que otorga al que cree una capacidad para vivir lo sobrenatural. Esto es tremendo. Y lo vamos a ver en algunos versículos que vamos a mirar juntos. Algo más. Esta gracia necesita de la fe. La gracia está, pero se necesita de la fe. Vamos a ver un pasaje ahora enseguida. ¿Para qué? Para que se manifieste la gracia. Ahora puede estar al alcance de muchos esta gracia, pero si no está presente la fe,
No hay tal cosa como gracia. Por eso, a su vez, lo que la palabra nos enseña, que la gracia es activa. La gracia es activa. Lo contrario es pasivo. No es una cosa pasiva y la gracia. No. La gracia es activa. La gracia es activa. Y cuando opera, téngalo presente esto, sobrepasa lo creado. Entonces lo creado es algo muy grande, tiene un alcance tan grande, porque es Dios el creador. Y Dios lo hizo, todas las cosas, lo hizo con una perfección tan única. Pero la gracia es superior a lo creado. Por tanto, esta gracia cuando opera, ¿por qué? Porque está presente la fe. ¿Por qué? Porque alguien le creyó a Dios. Ahora, ¿por qué le creyó a Dios? Porque está operando la fe. Entonces, qué importante que es la fe. Porque si no, nadie puede creer. El hombre natural no cree. Por eso Jesús sembró la fe. Es un don de Dios. Cuando la fe opera, si es obediente a la fe, entonces uno cree. ¿Cómo no podía? Antes no podía creer en esto. ¿Qué pasó? Está obedeciendo a la fe. No hay resistencia. Se está abriendo. Entonces la gracia opera mucho más de lo que el hombre puede pensar e imaginar. Por eso yo quiero que miremos algunos textos en la palabra del Señor que nos van a ayudar poco a poco para ir entrando en este misterio, porque es un misterio de Dios. Por eso dije, y lo vuelvo a repetir, el hombre natural no puede creer ni experimentar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas distintas. Y son opuestas entre sí. Cuando opera una, no opera la otra. Y eso tiene que ver con la gracia. Por eso la gracia es divina. Y lo que se necesita es que esté presente la naturaleza divina. O sea, la gracia supera todas las posibilidades humanas. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades humanas surgen de su naturaleza humana. La carne es, dijo Jesús. No le podemos pedir que la carne, la naturaleza del hombre natural, aunque haya redundancia en la expresión, viva la gracia. Por eso la palabra nos muestra que la gracia, cuando opera, está afirmándose sobre una realidad divina, donde está presente la naturaleza divina. Entonces los hechos, la manera de vivir, la experiencia que se tiene, las vivencias que se tiene, no corresponden al orden natural del hombre, son sobrenaturales. Por eso en Efesios 2:8, un texto muy conocido, Efesios 2:8 dice, porque por gracia, sois salvos. Si no está operando la gracia, no podríamos hablar de salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Entonces la salvación es fruto de la gracia. Esa es la vida de Dios, el poder de Dios, la naturaleza de Dios en acción. Por eso Jesús a Nicodemo le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces ese es el milagro de la salvación, ese es el evangelio de Jesucristo. En eso se confundieron los judíos. Hijos de Abraham somos. Hijos según la carne, pero no hijos de Dios. Hijos según la carne, hijos de Abraham sí, pero por eso Jesús apuntó a la fe en Abraham cuando dijo, si fueran hijos de Abraham, las mismas obras de Abraham haría. O sea, estarían practicando, viviendo, experimentando lo mismo que operó en Abraham milagrosamente, sobrenaturalmente, bajo la guía y poder de Dios. Ahí estaba presente la gracia. Entonces los judíos se confundieron. Ahora bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto no es natural. Nadie es salvo porque quiere ser salvo. He oído a algunos, cuando enseño sobre Romanos la justicia de Dios, que dice, pero yo soy salvo porque yo quise ser salvo. Ay, 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 ay. ¿Cómo es posible eso? Entonces cualquiera puede ser salvo porque quiere ser salvo, nada más. Y pasa a ser perdonado de sus pecados porque quiere. Entonces ahí se hace tanto énfasis en la parte volitiva del hombre. La voluntad. O si vos querés, podés. Si haces esto, vas a hacer tal cosa. Vas a ser salvo si tan solo lo querés. Y la palabra no enseña de algo semejante. Hola, ¿se entiende? Porque si la salvación fuera un resultado de la buena voluntad del hombre, ¿para qué vino Cristo? Con que el hombre dijera, bueno, ahora me voy a portar bien. Ahora voy a dejar el pecado de lado, ahora voy a hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces Jesús no hubiera venido. Pero Jesús vino para que la gracia alcance a los hombres por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es algo que Dios lo ha querido. Dios lo ha querido. Por eso Jesús, aún Él como Hijo de Dios, dice, no se ha hecho mi voluntad como hombre natural, sino tu voluntad en mí. Esa es la salvación. Ahora, algunos que pelean con Dios. Yo soy lo que yo quiero ser. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo hago las cosas conforme a como yo pienso. Y yo digo, pero estás concentrando todo en lo que es el hombre natural. Y por eso sus vidas dejan que desear. ¿Por qué? Porque no opera la gracia. Viven en desgracia. Un juego de palabras, pero tiene mucho sentido y significado. Hola, ¿vamos bien? Entonces vamos. La salvación es por obra de la gracia de Dios. Repetimos, está fuera de las posibilidades humanas. En esa gracia Dios manifiesta su gran amor para con los hombres. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos los hombres. ¡Qué tremendo! Es el mensaje del Evangelio. O sea, la gracia de Dios superó todos los imposibles de los hombres. Y aún superó todo lo creado por Dios mismo. Ahí está el milagro del nuevo nacimiento. Escapa aún a toda la creación. Si usted piensa que la creación es infinita, porque no la podemos abarcar con todo lo que hay y lo que no sabemos que hay, porque es tan grande. Bueno, la salvación es mucho más grande.
Porque todo lo creado no puede compararse con la salvación. Es Dios mismo. Es la naturaleza de Dios. Ahora lo achicamos tantos. ¿Y vos que sos salvo? Sí, yo soy salvo. Bueno, sí, salvo. ¿Y qué más? No sé, pero soy salvo. ¿Y eso qué significa? Si no se manifiesta, algo está pasando. Hola. Bien. Por eso la necesaria intervención de la fe, para que sea por gracia. Entonces es la fe lo que me permite que la gracia la viva, la experimente. La palabra de Dios nos dice en Juan 1, 16 y 17, porque de su plenitud, o sea que la plenitud de Dios en Cristo, corporalmente en el Hijo, esa plenitud de Dios está por encima de todo lo creado. Porque es Dios, es la plenitud de Dios. Dice que toda la plenitud de Dios habita corporalmente en el Hijo. Ahora, dice en Juan 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, nosotros, personas, humanos, tan chiquitos. No, yo tengo 1,85 de alto. ¿Qué es eso? Ahora, que nosotros como humanos, óigamelo bien, espero que la palabra atraviese las murallas más grandes de la mente humana. Nosotros siendo tan pequeños, podemos tomar de su plenitud. Ahí está la gracia, su plenitud. No hay nada más grande que la plenitud de la deidad, porque es Dios. Y está todo en el Hijo del Hombre, que murió, resucitó y se fue a los cielos, lleno de gloria, y Dios lo hizo Señor y Cristo. En Él corporalmente, con un cuerpo semejante al tuyo y al mío. Dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. Es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y todo está concentrado en Él como el Hijo del Hombre. Esto va más allá de nuestra comprensión humana. Ahora dice que de su plenitud, o sea, de Dios tomamos todos. O sea, que ¿cómo podemos vivir la plenitud de Dios? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros ahora. Porque hemos nacido de nuevo por el Espíritu. Entonces el Espíritu aquí dentro nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos da testimonio de que el Espíritu del Hijo habita en nosotros y que nos ha librado de la esclavitud, nos ha librado de la muerte, de la maldición de esta tierra, de este mundo. Entonces, de su plenitud tomamos. Lo que pasa es que muchos no toman. Y viven la vida conforme a lo que hasta aquí fueron. Cuando como hijos de Dios lo tenemos todo a nuestro alcance. De su plenitud tomamos todo. ¿Y entonces qué pasa? Con esa plenitud de Dios de la cual tomamos. Dice, y gracia sobre gracia. Gracia, tomás. ¿Cuánto necesitas de mí? ¿Cuánto necesitas de mí? Aquí está la gracia. Aquí está la gracia. Aquí está la gracia en ti. Gracia sobre gracia. O sea que nos da un poquito a disfrutar, a conocer, a comprobar. Y dice, pero tengo más todavía, ¿eh? Oh, es tan grande lo que estoy viviendo, estoy comprobando la gracia de Dios. Oh, pero no te conformes. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Yo vi ahora que... Pero hay mucho más, hay mucho más. Por eso, por medio de la fe, la gracia hace que todas las cosas sean posibles.
todas las cosas sean hechas posibles. Por eso, si en primer lugar estamos hablando de la necesaria intervención de la fe para que la gracia opere, yo quiero ir a una segunda verdad. La multiplicación en el servicio es por gracia. La multiplicación en el servicio es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. ¿Vamos bien? Déjeme darle algunos pasajes. Si usted va a Hechos, capítulo 4, va a encontrar quienes servían a Dios, los ministerios que desarrollaban. Ahí están los apóstoles, la iglesia de Jesús. Si usted va a Hechos 4, en el versículo 32, va a ver cómo se mueve la iglesia local. Porque para eso Dios levantó ministerios y ministros. Para eso está el servicio. Servimos a Jesús, servimos al Señor. Ahora dice este pasaje, Hechos 4:32, la primera parte. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué está hablando? De la unidad. Está hablando de un solo corazón. El nuevo corazón, el milagro del nuevo nacimiento. Un mismo corazón. No el corazón del hombre natural porque es engañoso, dice la palabra. Pero hay un corazón, un nuevo corazón que tenemos. Es el corazón de Dios en nosotros. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces el alma eran de un solo alma. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Que todos estaban pensando igual, todos estaban viendo las cosas de la misma manera. Por eso dice el versículo 33. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. ¿Por qué? Porque estaban dando testimonio de la resurrección de Cristo. Porque había un orden cabeza-cuerpo. Estos apóstoles como cabeza de la iglesia ahí local. Juntos todos como un solo hombre. Y ellos dando testimonio de la resurrección de Cristo. Entonces la gracia abundaba sobremanera. Sobre todos ellos. Hola. Sáqueme la gracia y no hay tal cosa como la unidad de Cristo. La unidad de un solo cuerpo. Pensar todos de la misma manera. Pablo supo lo que estamos diciendo. Si de ahí lo sacamos, justamente. Dios le reveló a Pablo. Por eso Pablo supo ubicarse en el plan de Dios. Déjeme ir a un versículo en Hechos, capítulo 14, versículo 26 y 27. ¿Por qué? Porque la iglesia de Antioquía los había enviado a Pablo y a Silas. Primero a Bernabé con Pablo. Bernabé y Pablo los habían enviado para ir a los gentiles, a las naciones en Asia y después más adelante también a Europa. Pero acá dice en Hechos 14, miren lo que Pablo dice de parte de Dios, porque es palabra de Dios. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, cuando ellos salieron, entendieron que habían sido encomendados a la gracia. Y cuando volvieron, entonces ahí Lucas registró que estaban dando cuenta, estaban contando, estaban diciendo cómo al ser encomendados a la gracia así habían hecho. Fíjense, sigo leyendo. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas
Hola. ¿Qué refirieron? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No ellos para Dios. Lo que ellos habían hecho para Dios. No. Lo que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque habían sido encomendados a la gracia. Cuando los enviaron, dijeron, vayan, pero sepan que la gracia es la que va a operar en ustedes. Ya lo habían vivido ahí en Jerusalén, en el comienzo de la iglesia, llena del Espíritu Santo. Entonces ellos salieron sabiendo que iban con la gracia de Dios sobre sus vidas. Entonces Dios iba a operar a través de ellos. ¿Y cómo había abierto Dios la puerta de la fe a los gentiles? Entonces Dios, a través de ellos, hizo que la palabra llegara al mundo, que la salvación alcanzara a los gentiles, que la fe estuviera presente en el mundo de ese entonces. Hola. Entonces Pablo sabía lo que estaba diciendo y por eso estaba escribiendo Lucas. Y eso es lo que Pablo enseñó. Por eso le digo en tercer lugar, y hágamelo bien, la gracia en la multiplicación no tiene límites. La gracia en la multiplicación no tiene límites. ¿Por qué? Porque la gracia supera todo entendimiento. La gracia en la multiplicación no está limitada a lo que el hombre puede entender, sentir, percibir, captar. No. Siempre en la multiplicación, que estamos hablando de los hijos de la promesa, en esta multiplicación va más allá de la persona en sí. Por eso la gracia interviene en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque las inescrutables riquezas de su gloria en Cristo supera todo lo conocido por los hombres. Yo les quiero dar un pasaje, Efesios 3:8. Efesios 3:8. Pablo, ¿qué dice aquí? A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, que no estaba diciendo, yo soy el apóstol Pablo, grandote, superior a todos los miro de allá arriba. No. Él se sentía tan pequeño. ¿Por qué? Porque había sido un perseguidor de la iglesia, porque había luchado contra Jesús, había dado cosas contra el aguijón. Cuánto daño hizo, cuánto temor había en el pueblo por causa de él. Y entonces dice, yo de todos los santos soy el más pequeño. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Me fue dada esta gracia. No es porque se sentía grande. Algunos que piensan que de eso depende la multiplicación. Dice, me fue dada esta gracia. ¿De qué? La gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Hola! ¿Qué es lo que conocía Pablo? Las inescrutables riquezas. ¿Por qué? Porque la gracia le abrió los ojos. Y esa gracia operando en él era lo que él le permitía predicar y enseñar y llegar al mundo gentil como llegó. Llenó todo el mundo desde entonces con el evangelio. No había internet, no había teléfono, no había aviones, no había un montón de cosas que hoy están, pero él fue de una ciudad a otra, de un lugar a otro. Tocó el continente asiático, el continente europeo, con el evangelio. Lo llenó. El evangelio llenó países enteros. ¿Por qué? Y él dice, no porque yo me siento grande, poderoso, suficiente.
No era un gigante. Ni sabemos la altura que tenía. No porque él había descollado en la historia. No, porque dice todo eso, lo que yo tuve, lo que yo fui, todo eso no me sirve para nada. ¿Pero qué había en él? Alguien que estaba dispuesto y preparado para que la gracia de Dios operara en su vida. Por eso lo enviaron, la iglesia de Antioquía los envió a la gracia de Dios, para que la gracia operara. Y entonces él pudo comprobar esa gracia y decir que todo lo que él había estado hablando, predicando y enseñando tenía que ver con la grandeza de Dios, tenía que ver con las riquezas inescrutables de Cristo. Hermanos, cuando servimos a Dios no estamos siendo unos pobrecitos miserables. No podemos tener mentalidad de, como dije el otro día, de pobre. No somos pobres, no somos de tercer, ¿cómo se dice? Nivel allá, los últimos. No. Hay algo que a Dios le agrada. A Dios le agrada. ¿Qué? Que su gracia sea sobreabundante en nosotros. Para eso está la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, fíjense, en Tito, escribiendo a Tito, Pablo, en Tito 2:11, porque por todos los hombres el Hijo murió, por todos los hombres. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Pero qué dice Pablo acá? ¿Cómo lo dice Pablo? Porque la gracia de Dios no se ha mantenido oculta. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Hermano, déjeme decirlo, si pudiéramos imaginarlo, es como un manto alrededor de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los países. Como un manto, la gracia se ha manifestado. Ya Dios ha venido y ha dicho, esta es mi gracia. ¿Pero qué falta? Porque hay muchos que van camino a la muerte eterna. Porque hay muchos que viven con dolor, con tristeza, desamparados, sin esperanza en la vida. Porque no están respondiendo a la fe. No a la buena voluntad, a la fe. Hola. Entonces Pablo está diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ahora déjeme decir algo, y esto lo vamos a ver muy interesante, que la gracia supera los sentimientos humanos. Dios no te pregunta, ¿lo sentí? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Hay algo acá que te dice que sí, que es... el hombre natural siempre se deja llevar por lo que ven sus sentidos. Siempre se deja llevar por lo que el cuerpo le puede decir. Pero si hay algo que vamos a aprender en estos días, es que la multiplicación por gracia no depende de nada que el hombre pueda tener en sí. Déjeme darle un pasaje muy, muy interesante. En Hechos capítulo 20. Los versículos 24 y 25. ¿Por qué? Porque la gracia cambia la perspectiva de la vida. Experimentar la gracia de Dios es tan poderosa que no se quiere otra cosa, ni se puede comparar con nada en la tierra. Esto dice el apóstol Pablo. Oigámoslo bien. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Yo no estoy para obedecer a nada. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia. Sáqueme la gracia y no hay Evangelio. Sáqueme el Evangelio y la gracia no llega a operar, a conocerse. La gracia del Evangelio o el Evangelio de la gracia de Dios. Y dice, pasa un poquito más adelante, y ahora hermanos, ahora fíjense, entonces él le está dando testimonio a los hermanos ahí, a esa iglesia tan amada, a quien escribió con una revelación de Cristo y la iglesia, del orden cabeza-cuerpo. Y ahora hermanos, ¿qué dice Pablo? Yo no estoy acá porque soy el centro del universo y todo tiene que concentrarse en mí. No, yo no hago caso de nada, ni estimo preciosa mi vida. Yo estoy acá porque tengo algo para hacer y tengo que acabar lo que se me encomendó. Yo estoy aquí para dar a conocer el Evangelio de la gracia. Por eso a ustedes ahora que se van a quedar aquí, ustedes que van a seguir, y estaba diciendo, algunos no me verán más el rostro, se estaba despidiendo. Dice, os encomiendo a Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios. Y a la palabra de su gracia. Abrirnos a la palabra es comenzar a vivir y experimentar lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué hablamos la palabra? ¿Por qué meditamos la palabra? ¿Por qué cantamos la palabra? Porque ahí es donde podemos conocer esta gracia insondable de Dios. Entonces dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta palabra de su gracia, y fíjense cómo la describe, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde estaba el corazón de Pablo para que esas iglesias fueran tan firmes, fuertes? Y de ahí vino el Evangelio a nosotros, gracias a esos creyentes, gracias a esas iglesias que fueron dando a conocer este Evangelio a otros y llegó a nosotros. Porque Pablo no dependía de sí mismo, ni dependía de la buena voluntad de la gente, sino sabía que había una multiplicación por gracia. Y que la palabra de la gracia de Dios era necesaria, ¿para qué? Para sobreedificar esa multiplicación. Para multiplicar tanta gente y que permanecieran firmes en el Evangelio. Por eso termino diciendo que la gracia es poderosa y opera en los creyentes. Esta gracia da a los creyentes la grandeza de conocerse a sí mismos. Cuando está presente la gracia, las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque en el Evangelio lo que vivimos en Jesús es que tenemos un ser nuevo. Y hay que conocer ese ser. Hay que conocerse a sí mismo de acuerdo a cómo la gracia operó para que se manifieste en nosotros. Lo que pasa es que algunos cuando se miran en el espejo de la vida, todavía siguen mirándose como se veían antes. Todavía pensando como pensaban antes. Todavía regidos por una conducta, una manera de vivir. Y soy así. Bueno, lo eras. Entonces hay algo que no está presente, no está operando como tiene que operar. Y por eso algunos no saben cómo hacer que su vida tenga sentido. No saben para qué viven. Y si viven piensan que es para sí mismos. Entonces el Evangelio viene ahora a revolucionarnos. Eso es lo que tenemos que dar a la gente. Eso es lo que la gente tiene que conocer. Esta salvación que es por gracia mediante la fe.
Pero tenemos que vivir nosotros. ¿Para qué? Para que la multiplicación sea un hecho. Ya es un hecho de parte de Dios. Ya es un hecho. La iglesia vive la ley de la descendencia bendita. Ahora, ¿qué es lo que Pablo experimentó en toda su vida? Mira, lo podemos sintetizar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Las palabras, la declaración de fe de un hombre que conocía este evangelio de la gracia. Y esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Que Dios se revele. Que Dios saque esos velos. Que los corazones sean ensanchados. Que experimenten este evangelio de la gracia. Algunos apuntan a cosas superficiales, triviales. ¿Cómo te sentís? Me siento mal. Bueno, a ver, vamos a orar para que te sientas un poco mejor. ¿Qué necesitas? Y que el Señor me dé algo mejor en la vida, un mejor trabajo, una mejor familia, un buen pasado. Eso es todo lo que necesitas. Entonces algunos están pidiendo cosas superficiales, terrenales, y ponen su vista en las cosas que son temporales. Y no entienden, no conocen la grandeza que hay en Dios. Ahora, fíjense el testimonio y la declaración de fe de Pablo. En 1 Corintios 15:10, que ya conocemos este versículo. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces él sabía, él se conocía sobre la base de la gracia, se conocía según el evangelio de la gracia, se conocía según los designios de Dios, se conocía según el evangelio de Jesucristo, según la palabra. Por eso hay un pasaje que hemos citado muchas veces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 hasta el 16, donde habla cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Ahora, la gracia lo que hace es revelarnos todo lo que Dios nos ha preparado. Y que por el Espíritu Santo ahora conocemos, y el Espíritu Santo nos hace saber todo lo que Dios nos ha concedido. Y esa gracia operando en nosotros es lo que nos hace hablar conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, entonces siendo sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Quién piensa de la manera que a Dios le agrada? Y el que tiene la mente de Cristo. Ese es el milagro de la salvación, esa es la gracia. Ahora, Señor, todavía sigo pensando, bueno, métete en la gracia, deja que la gracia opere en ti. Abrite a la palabra. Abrite al evangelio de Jesús. Habla la palabra, decí lo que Dios dice de ti. Por eso Pablo dice, porque soy lo que soy, ¿no? Como dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces él está diciendo, nunca le puse freno. Algunos se preguntan cómo es posible que un Pablo haya vivido toda su vida y haya terminado, pero en victoria, su vida aquí en la tierra sin fracasos, sin pecados, sin errores. ¿Cómo es posible? Y porque le dio lugar a la gracia. Porque le dio lugar a la gracia. Vuelvo a repetirlo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, porque había algunos ahí que se decían ser apóstoles y estaban ahí peleando con Pablo y diciendo que Pablo no lo era y que qué sé yo cuántas cosas más. Había conflicto en la iglesia de Corinto. Antes he trabajado más que todos ellos, más que estos falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque en ellos no operaba la gracia. Entonces dice, pero no yo, no es que yo he trabajado y yo he demostrado quién era.
ahora. No, pero no yo, por favor. Ahí es donde podemos encontrar un poquito más el sentido de lo que significa la gracia. Pero no lo hice yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia que operó en mí. Así fui enviado desde el primer momento por la iglesia de Antioquía. Y referí cuántas cosas Dios hizo, cómo el Evangelio llegó a tanto. ¿Por qué? Pero por la gracia, fui encomendado a la gracia. Y la gracia no fue en vano para conmigo. Y todo lo que yo hice, todo lo que yo realicé, todo lo que alcancé, todo cómo se fueron multiplicando las iglesias y los salvos y los convertidos que se contaban ahora por miles y miles y miles. Porque la gracia operó en mí. La gracia operó en mí. La gracia operó en mí. Y eso es lo que Pablo sabía. Sé quién soy. El tema es que mucha gente no sabe quiénes son todavía. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La multiplicación es por gracia. Es por gracia. Es por gracia. Y si la gracia opera, hermano, no hay posibilidad de que no haya multiplicación. Si hay multiplicación es porque hay gracia. Y si hay gracia, entonces nada puede limitar a la iglesia de Jesús. ¿Estás viendo la multiplicación en ti? ¿Estás viendo cómo hay frutos? ¿Estás viendo cómo el Señor lleva a cabo su buena obra? ¿Estás viendo que Dios te ha hecho competente del nuevo pacto? Entonces es la gracia que está operando en ti. Entonces deja que la gracia opere. Que se manifieste en lo que haces, en lo que realizás, en lo que sos. Dios nunca te llamó a ser un perdedor. Dios nunca te llamó a fracaso. Dios nunca te llamó a alejamiento, separación y tomar distancia de la gente, de los demás y de la iglesia. No. Dios te ha llamado para que experimentes lo que significa dar fruto y abundante fruto. Eso es la multiplicación. Entonces, todo lo que haces, dice Dios que lo va a bendecir y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde estás sirviendo? ¿Quién sos? Que puedas decir, yo soy lo que soy porque la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesús entonces. La multiplicación es por gracia. Y la fe la habilita. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Que tu vida va a ser de bendición para muchos. Que tu vida va a ser de bendición para muchos. Lo que haces te va a salir bien si la gracia de Dios está presente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces, hermano, la vida es hermosa vivirla para con Dios. Porque somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Y somos hijos de la promesa. Y alguien está en la posición de cabeza. Por eso cuando hay un matrimonio, se habla de que el hombre ama a su mujer como Cristo a la iglesia. Y que la mujer se sujeta a su marido como la iglesia a Cristo. Entonces, la palabra misma nos enseña que lo que opera en el mundo espiritual con Cristo y la iglesia es lo mismo que opera en todas las áreas de la vida. Hola. Entonces, ¿dónde estás funcionando? ¿Qué estás haciendo? Si sos varón, Dios dice que Dios hará multiplicar tu vida. Y tu mujer será de bendición. Y tus hijos serán como plantas plantadas, árboles plantados para la gloria de Dios. Si tienes un desarrollo, un ejercicio, un ministerio, un servicio, la multiplicación no puede frenarse. No hay posibilidad que se frene. Tienes que dejar que fluya. Si estás en evangelismo, gané 10. Bueno, estás preparado para ganar 100. Traje 5, trae 50. Estoy para enseñar. Bueno, enseñar. ¿Cuántos estás enseñando?
¿Cuántas casas abiertas tenés? Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Pero eso depende de la fe para que la gracia opere. La gracia opere. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pónganse de pie. Mas el Dios de toda gracia, que nos salvó, nos llamó a su reino eterno. Hoy podemos decir, somos lo que somos por la gracia de Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo por esta iglesia. Para aquellos que están recibiendo esta palabra, inclusive ahora mismo, y en el tiempo lo oirán nuevamente. Señor, que tú has venido a levantar una iglesia poderosa. Una iglesia que se multiplica. Donde hay frutos y donde hay abundancia de frutos. Señor, yo te pido ahora que esta gracia abunde más y más. Estamos siendo encomendados a la gracia de Dios. Señor, y a muchos los hemos ubicado para que esta gracia opere en sus vidas. Señor, si alguien recibe algo en esta tierra, depende de la gracia para que dé frutos. Señor, y se multiplique lo que tú pones en las manos de cada uno. Señor, que esta palabra traiga luz y entendimiento, pero que despierte a una mayor fe. Que despierte a un mayor deseo de servirte. Nuestra vida no tiene sentido, Señor, fuera de tu reino. Es aquí en la casa, como casa. Es aquí en el reino de Dios de donde se experimenta el poder de Dios. Señor, buscando tu reino, todas las demás cosas se acomodan y se añaden. Señor, enséñanos, como dijo el apóstol Pablo, que de ninguna cosa hace caso, ni estima preciosa su vida por causa de la gracia, el evangelio de la gracia, para acabar la tarea que tú le habías encomendado. Así también, Señor, tú nos has encomendado una tarea a cada uno de nosotros. Nos has ubicado en un lugar, en una posición. Señor, si tú nos has dado vida es porque hay propósito. Tu propósito tú lo quieres llevar a cabo. Señor, yo te pido ahora que cada uno pueda ver lo que no se ve y pueda captar esta verdad y darte gracias. Levanta tus manos al cielo como señal diciendo: Señor, yo quiero recibir desde lo alto mayor gracia. Tú has dicho que de tu plenitud podemos tomar y tomamos todo, Señor, y gracia sobre gracia. Señor, yo quiero tomar de tu plenitud, yo quiero tomar de tu plenitud, yo quiero tomar de tu plenitud. Señor, tú eres el Dios de toda gracia. Por eso, gracia. Mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia, mayor gracia, más gracias, más gracia de Dios, para que esa plenitud, Señor, se desborde en mi vida, para que esa plenitud la pueda vivir intensamente y pueda declarar qué grande que eres tú, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, esto se está manifestando en mi vida. Mi levantar cada día es distinto. Señor, mi andar en esta tierra comienza a tener sentido. No gasto tiempo por gastar tiempo, no vivo por vivir. Ahora mi vida tiene sentido y propósito. Al levantarme, yo sé que al acostarme voy a declarar que tú has sido fiel sobre todas las cosas, y podré decir que el reino de los cielos se ha acercado porque tú estás donde yo estoy. Tú estás obrando en mi vida porque la gracia de Dios es más que suficiente. Urramaya Kandana Marakaya Shiria. Recibe mayor gracia. Recibe gracia de Dios, recibe gracia de Dios, recibe gracia de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Retira todos esos pensamientos vanos, todo sentimiento herido, toda preocupación, toda angustia, todo lo que está llenando tu corazón hasta aquí. Échalo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a verte como Dios te ve. Urramaya kaya shanda. Urramaya kaya shanda. Estamos para levantar al caído. Estamos para salvar el alma perdida. Estamos para dar palabra de aliento y ánimo. Estamos para sanar a los enfermos y necesitados de la intervención de Dios. Estamos para dar fruto y fruto en abundancia. Señor, elimina toda pasividad ahora. Elimina toda pasividad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nadie tome una actitud, Señor, neutral. Que diga, esto no es para mí, que será para otros. Todo lo contrario, Señor, que haya fe, fe, fe. Fe. Porque todo será conforme a la gracia de Dios. Señor, te bendigo, Señor. Te bendigo. Te bendigo. Yo declaro, Señor, que cada día será una experiencia nueva. Cada día será ver la gloria de Dios operando. Cada día será una etapa nueva pero gloriosa, donde todo cobra sentido. Señor, que tu gracia comience a operar, a operar, a operar. Que el trabajo, el servicio, todo lo que se haga, Señor, la gracia no sea vana, sino que opere, 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 opere. Ya la salvación, Señor, que tenemos es obra de la gracia. Por eso esta salvación la cuidamos, Señor. Porque queremos serte fiel hasta el final. Gracias, Señor. Ya está la gracia. Ya está. Pero hay más. Pero ya está. No es algo que no está presente en los hijos de Dios, está. La multiplicación es un hecho. Somos hijos de la promesa. Y la descendencia es numerosa. Estamos para llenar esta tierra, Señor. Estamos para que Loma de Zamora conozca al Cristo. Conozca a Jesús. Vamos a llenar Lomas. Y más allá de Lomas, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina y más allá de Argentina, tu gracia es mayor. Supera todo lo que uno puede imaginar y pensar. La gracia de Dios, la gracia. Que tus ojos espirituales se abran, hermano y hermana, para ver cómo Dios ve las cosas. Y para que te encamines conforme a esta gracia operando en ti. Nuestra ciudad conocerá que hay un Cristo de poder. Nuestra ciudad conocerá que Jesús vive. Jesús resucitó. Él es el Señor. ¡Ay, hay vida! Hay vida en Jesús. Que seamos sabios, Señor, en la manera de vivir esta gracia. Sí, Señor. Somos luz. Somos sal de esta tierra.
Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole al mundo: reconciliados con Dios. Es hora de dar frutos. Más. Sí, Señor. Que la boca se abra para dar testimonio. Que los pies corran para llevar mensaje de salvación. Es tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. De toda gracia.